Bienvenidos a todos a este primer video de la serie Matemáticas para Machine Learning. Antes de empezar con el video, déjenme les explico otra vez lo que tengo pensado con esta miniserie. Tengo pensado publicar aquí videos que nos ayuden un poco a entender las matemáticas básicas que se usan en Machine Learning. Esto con el fin de entrar más profundo en los algoritmos y tener un mejor entendimiento de los algoritmos. Vamos a ir viendo que vamos avanzando en el curso de Machine Learning, las matemáticas pueden llegar a ser un poco complejas, y para evitar cualquier tipo de duda, decidí poner mejor esta miniserie donde podemos hablar y tocar los temas matemáticos que se pueden llegar a poner un poco complejos. El día de hoy vamos a ver álgebra lineal, que junto con estocástica son las dos ramas de las matemáticas que más se usan en Machine Learning. Hoy concretamente vamos a hablar de los vectores. ¿De qué son los vectores? Para esto ya conocemos todos los números 1, 2 y 3. Son unos números que se encuentran en un grupo que se llaman números naturales. Pero no son los únicos números que existen. También tenemos números negativos, por ejemplo, fracciones, números como pi, como e, la raíz de 2, números irracionales. Todos estos números forman parte de una familia más grande que se llama la familia de números reales. Estos números nos los podemos imaginar en una línea, en un eje, en el que están ordenados según su valor. Y como les dije antes, denominamos a estos números números reales, por los cuales los marcamos con una R, como vemos acá. Ahora, ¿qué pasa si ponemos un segundo eje perpendicular al primero? Pues crearíamos un espacio, un plano 2D. En este plano de dos dimensiones existen en cada eje los números reales por sí solos. Es decir, que en cada eje podemos encontrar todos los números reales. Por eso marcamos este tipo de espacios con una R y un número 2. ¿Para qué necesitamos todo esto? Pues esto puede ser muy útil si queremos marcar un punto en un plano o una dirección, por ejemplo, ya que, como veremos después, los vectores cuentan con una dirección y con un valor. Pongamos un ejemplo. Digamos que queremos marcar la posición del autobús de arriba. El autobús de arriba se encuentra a 2 unidades a la derecha del primer eje y 1 unidad punto 5 hacia arriba del segundo eje. Justo para eso nos sirve un vector. Veamos un ejemplo más concreto. Aquí tenemos el vector 1, 2, es decir, que hemos ido 1 unidad a la derecha en el primer eje y 2 unidades hacia arriba en el segundo eje. Este sería otro ejemplo de otro vector, del vector 2, 2. Vamos, 2 unidades en el primer eje y 2 unidades en el segundo eje. Como vemos, los vectores se escriben de manera vertical, uno debajo de otro, con la primera dimensión siempre hasta arriba y la última hasta abajo. Digo la última porque realmente no solamente se pueden vectores de 2 dimensiones, sino que podemos usar vectores de 3, 4, 5, 100 dimensiones. Simplemente voy a usar aquí vectores de 2 dimensiones porque es más fácil visualizarlo. También tenemos una segunda manera de escribir el vector, que es acostado de izquierda a derecha. A esto se le llama un vector transpuesto y lo marcamos con una T en el exponente, como vemos acá. ¿Para qué usamos los vectores en Machine Learning? Obviamente no los usamos para marcar la dirección en un mapa, sino que los usamos para guardar en cada una de sus dimensiones las características de algún objeto en específico. Pongamos el ejemplo de un dron, de un UAV, que, por cierto, si no has visto el video de UAVs que grabé con Juancho, se los recomiendo muchísimo, se los dejo en la descripción para que vayan a verlo. Ahora sí, regresemos a los drones. Los drones tienen 5 características básicas: su peso propio, el peso de carga, la velocidad, el rango y la resistencia. Ahora, podríamos guardar cada una de estas características
en un vector de 5 dimensiones, por ejemplo, donde en la primera dimensión ponemos el peso del dron, que si por ejemplo pesa 20 kilos, pondremos un 20. En la segunda podremos guardar, por ejemplo, la velocidad. Si su velocidad máxima es de 15 km por hora, podremos guardar aquí 15 y así con las demás características. Ahora, eso es un ejemplo para que vean cómo se pueden usar los vectores en Machine Learning. Pequeño resumen, existen números escalares, que son números de una dimensión, vectores, que son números de más dimensiones. Estos vectores también tienen operaciones definidas. Por ejemplo, existe una suma en los vectores, existen, de hecho, varias multiplicaciones en los vectores. Nosotros solo vamos a ver una, el producto escalar, porque es el único que se usa en Machine Learning. Y también existe otra operación que se llama norma, que es muy usada en Machine Learning y que se las voy a presentar hoy. Empezaremos con la suma. Pongamos que queremos sumar dos vectores. El primer vector 1, 4 más el segundo vector 3, 1. Para hacer la suma, vamos a sumar los elementos del primer eje, es decir, los elementos de arriba, que nos darán un resultado, y después sumaremos los elementos del segundo eje, es decir, los elementos de abajo, que nos darán un segundo resultado. Así tendremos como resultado un vector 2 por 2 de igual manera. En este caso, el resultado sería 4, 5, ya que si sumamos 1 más 3 nos da 4, y si sumamos 4 más 1 nos da 5. Ahora, este es un segundo ejemplo del mismo vector 1, 4, pero esta vez sumado con un vector 3 menos 2. Aquí es el momento perfecto para que pausen el video y dejen su respuesta en los comentarios. ¿Listo? Sigamos. Ahora, la siguiente operación que vamos a ver es la norma. La norma está definida de la siguiente manera. Si tenemos un vector b, donde el primer elemento lo marcamos como b1 y el segundo elemento como b2, la norma sería el elemento número 1 elevado al cuadrado más el elemento número 2 elevado al cuadrado, y de todo esto sacaremos la raíz cuadrada. Esto, como ya les dije antes, se llama norma, pero específicamente se llama norma euclidiana o norma 2. Como podemos ver, marcamos la norma con un 2 pequeño abajo que nos dice que es la norma 2. ¿Por qué se llama norma 2? Creo que es más sencillo entenderlo si lo escribimos de manera diferente, usando una sumatoria. Esta letra rara, que parece una E un poco deforme, es una sigma mayúscula. Y simplemente nos dice que hay que sumar los elementos que están delante de ella. En este caso tendremos que sumar los elementos B. B, I, donde I es un índice que va del 1 a el 2 en este caso. Así que con eso tendremos que sumamos el elemento B1 elevado al cuadrado más el elemento b2 elevado al cuadrado, y ahora podemos escribir la raíz cuadrada como 1 entre 2. De esta manera tenemos la siguiente fórmula, que es equivalente a la que ya les había mostrado antes. Aquí podemos ver que la norma número 2 se llama norma del número 2 porque tenemos en los exponentes un 2. Aquí los he marcado de color amarillo. Esta manera de escribir la norma con una sumatoria también es muy conveniente, ya que podemos usarla para cualquier dimensionalidad. Es decir, si tenemos un vector de 10 dimensiones o de 100 dimensiones, podemos seguir usando la misma fórmula. Lo único que tendríamos que hacer es cambiar i, es decir, i ya no iría hasta 2, sino a 100 o a 10, según la dimensionalidad de nuestro vector. Ahora, teniendo definida la norma 2, podemos definir también cualquier otra norma. La norma 1, la norma 3. La fórmula general de la norma se llama norma P, donde P simplemente está guardando el espacio de algún número. Las normas más usadas en Machine Learning son estas tres. La norma número 1, donde el exponente
es 1, por lo cual desaparece, y simplemente nos queda la suma de los valores absolutos de cada elemento del vector. Tenemos la norma del número 2, la cual ya expliqué, y la norma del infinito. La norma del infinito está definida un poco diferente. Aquí tenemos que tomar el elemento más grande de todo el vector, es decir, el elemento máximo del vector. Veamos un ejemplo. Tenemos el vector 2, 4 y ahora queremos sacar las norma número 1, norma número 2 y norma del infinito de este vector. La norma número 1 sería entonces sumar simplemente cada elemento. 2 más 4 nos da 6. La norma número 2 sería hacer lo mismo, pero esta vez elevar al cuadrado cada elemento antes de sumarlo y después sacar la raíz cuadrada. Esto nos da 4.47 como resultado. Y por último tenemos la norma del infinito. La norma del infinito, en este caso, como ya les dije, es tomar el número más grande del vector, que en este caso sería el 4. Y listo, ya tenemos las tres normas del vector 2, 4. Ahora, probablemente a muchos les suena la norma del 2, algo que vimos en la escuela. Y de hecho sí, es Pitágoras de geometría. Y es por eso que la norma del 2 se usa tanto, ya que nos da un entendimiento de qué tan largo es el vector. En este caso, nuestro vector tendría un largo entonces de 4.47. Esta idea del largo de un vector es fundamental para algoritmos en Machine Learning, como por ejemplo K-nearest neighbors. Ahora, vamos a seguir con la multiplicación. Como les digo, hay varias multiplicaciones en los vectores, pero nosotros nos vamos a concentrar con uno, el producto escalar. Como pueden ver, existen varias notaciones para el producto escalar, que todos significan lo mismo. A transpuesto B, con un punto, o paréntesis y un coma. Yo me voy a quedar con la notación A transpuesto B, ya que es la más común en Machine Learning. El producto escalar está definido de la siguiente manera. El primer elemento de A por el primer elemento de B, más el segundo elemento de A por el segundo elemento de B. Esto es el producto escalar de dos vectores de dos dimensiones. Ahora, el producto escalar lo podemos escribir con una sumatoria. Haríamos sumatoria de AI por BI, donde I lo iteraríamos según la dimensión de nuestro vector. Pongamos un ejemplo. Digamos que queremos sacar el producto escalar de estos dos vectores. El vector 2, 2, que está transpuesto por la notación simplemente, y el vector 4, 0. Ahora, ¿cómo haríamos el producto escalar? Pues como ya les he dicho, tendremos que multiplicar el primer elemento del vector 1 por el primer elemento del vector 2 más el segundo elemento del vector 1 por el segundo elemento del vector 2. Es decir, 2 por 4 más 2 por 0, que nos da 8. Ahora, digamos que queremos multiplicar un vector por sí mismo, es decir, A por A. Para esto podríamos usar la fórmula de la sumatoria, donde tendríamos entonces AI por AI, o que es lo mismo AI al cuadrado. Si miramos atentamente esta fórmula, podemos ver que simplemente hace falta una raíz cuadrada para tener exactamente la norma. Y es exactamente la relación que existe entre el producto escalar y la norma. La norma es la raíz cuadrada del producto escalar. Y ahí lo tienen, ya sabemos que es un vector. A lo largo de la serie vamos a ir agregando algunas cosas, algunas definiciones, pero ya tenemos una buena base de inicio. Ahora solo nos hace falta una cosa, una base de álgebra lineal, las matrices. Probablemente ya has escuchado hablar de las matrices. Tenemos una aquí en pantalla. En este caso es una matriz 2×2 que se caracteriza por tener dos líneas, dos renglones y dos columnas. Ahora, ¿para qué usamos las matrices?
Las matrices las vamos a usar para crear transformaciones lineares de vectores. La palabra transformación se puede escuchar muy fancy, pero realmente es una función, nos los podemos imaginar como una función donde entra un vector y sale un vector. Vamos a ver un ejemplo más concreto. Pongamos que tenemos la matriz A y lo queremos multiplicar por el vector 1, 1. ¿Cómo haríamos la multiplicación? Matrix vector. Muy sencillo. En este caso haríamos el producto escalar con la primera línea de la matriz con el vector. Es decir, 1 por 1 más 2 por 1. Después haríamos lo mismo con la segunda línea de la matriz. Es decir, 2 por 1 más 1 por 1. Y así obtenemos el vector 3, 3. Ahora, veamos el ejemplo una vez más. Pero esta vez veamos una animación. Aquí nuestro vector 1, 1 es la flecha verde. Veamos qué pasa si lo multiplicamos por la matriz A. Como ven, todo el espacio se transforma y obtenemos de esa manera el vector 3, 3. Pero es por eso, por la transformación del espacio, que se le llama a este tipo de funciones transformaciones. Veámoslo una vez más, pero esta vez más lento. Y vamos a intentar explicar qué es lo que pasa en la transformación, que parece un poco mágica. Para esto nos vamos a fijar en dos vectores, en el vector 0, 1 y en el vector 1, 0. En el vector rojo y en el vector amarillo. Estos dos vectores son las bases de nuestro sistema, las bases estándares. Y se llaman así porque si escalamos estos vectores y los sumamos entre sí, podemos alcanzar cualquier punto en el espacio, en un espacio 2D. Ahora, al aplicar la transformación, vemos que estos dos vectores también cambian. Y dejé atrás en el background los vectores originales para tener una referencia de cómo es que cambiaron estos vectores. Vemos, por ejemplo, que el vector 0, 1 ha cambiado al vector 2, 1 y que el vector 1, 0 cambió al vector 1, 2. Ahora, estos dos vectores los podemos encontrar también en otro lugar, en la matrix. Sí, el vector amarillo, el vector que originalmente era 1, 0 y que se transformó al 1, 2, ahora lo podemos encontrar en la primera columna de la matrix. Y el segundo vector, que era el 0, 1, que se transformó al 2, 1, lo podemos encontrar en la segunda columna de la matrix. Así que la matrix en sí nos dice cómo se transforman estas bases. Y ahora sí, con esto terminamos el video. Espero que hayan aprendido muchísimo. Dejen sus comentarios, sus dudas y nos vemos el siguiente video.